Apreciados estudiantes, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están, Buenas muchachos? tardes. ¿Cómo han estado? Bien. Muy contento de que ustedes hayan aceptado la invitación a este gran evento, a este conversatorio que tenemos hoy de la mano de un gran profesional, conocedor, experto en todo lo que tiene que ver con la línea de estrategia de marca, con todo ese desarrollo de branding, un gran director creativo como lo es nuestro invitado de hoy, que es Felipe, primero quien aceptó esta invitación. Felipe, muy buenas tardes. Hola para todos, ¿cómo están? Primero quiero saber, ¿me escuchan bien? Sí. Yo te escucho Hola, bien. Felipe, buenas tardes, sí, perfecto. No, nada, Raúl, gracias a ti por la invitación, muy contento. Pues nada, aquí vengo dispuesto a compartirles un poco de mi experiencia, de cositas que sé que pueden ayudarles en todo este proceso de la vida publicitaria y de la comunicación. Vale, Felipe, muchísimas gracias de verdad nuevamente por aceptar esta invitación. Quiero compartirles a los estudiantes, como lo hemos venido desarrollando anteriormente, que estos espacios que estamos desarrollando son iniciativas que lo que buscan es acercarnos con profesionales, con expertos que nos brinden conocimiento, que nos brinden experiencia dentro de ese sector empresarial, desde ese sector de la publicidad en el cual se han estado moviendo a través de las diferentes experiencias, los retos, el conocimiento que tienen, y de esta manera cómo pueden también aportar un granito de arena en ese proceso de formación que nosotros tenemos como estudiantes. O sea, realmente ese proceso formativo es muy amplio y se fortalece cuando tenemos el acompañamiento de personas que realmente conocen, que han tenido ese conocimiento amplio de cómo realmente se mueve este mundo del branding, este mundo de la publicidad. Y hoy, pues, el privilegio realmente aquí para el programa de publicidad y mercadeo, Felipe, es muy grande, de verdad, tenerte acá como invitado, porque sé previamente, porque hemos tenido conversaciones y te he investigado un poco y he visto esa trayectoria que has tenido, que realmente resulta muy interesante en el mundo del branding, de la creatividad y de la estrategia de marca. Voy a contarles muy someramente, apreciados estudiantes, quién es Felipe. Felipe Guerrero Buenaventura es profesional en publicidad y especialista en branding y comunicación estratégica con una sólida trayectoria en dirección creativa, construcción de marcas y estrategias de marketing. A lo largo de su carrera ha liderado el desarrollo de campañas ATL, BTL y digitales, así como proyectos de trade marketing y shopper marketing para reconocidas marcas, integrando creatividad, estrategia y comunicación para fortalecer el posicionamiento y la conexión de las marcas con sus audiencias. Algo interesante para compartir. Felipe es fundador de Alice, una iniciativa orientada a la construcción de marcas con propósito, espero haberlo dicho bien, Felipe, si no ahorita me corriges, desde donde impulsa proyectos que combinan la creatividad, la innovación y la estrategia. Hoy Felipe nos acompaña para compartirnos desde su experiencia en esta masterclass con un título bastante tentador, muy sugestivo, ¿no, Felipe? Que tú mismo lo elegiste, perder el miedo a la hoja en blanco. ¿Cómo tenemos que de alguna manera vencer esa incertidumbre, esos temores, a empezar a desarrollar realmente estrategias que realmente permitan o nos lleven a producir un impacto en nuestra audiencia? Felipe, el auditorio es tuyo. Bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a todos. Listo. Permítanme un segundo, les voy a compartir pantalla e iniciamos con esto. Por favor, me confirman cuando la estén viendo mi pantalla, por favor. Ahí ya la estamos viendo. Ahí se ve perfecto, Felipe. Súper. Bueno, iniciemos con esto entonces. Chicos, chicas, como nos decía Raúl, quiero compartirles algo que a mí me surgió desde mis inicios. Y es esto, perder el miedo a la hoja en blanco. Este es un tema que nos puede ayudar a todos en cualquier etapa de la vida profesional en que estemos. Estamos iniciando carrera, estamos ya a mitad, estamos para graduarnos, ya somos graduados, estamos buscando ese primer trabajo. Es eso, perder el miedo a la hoja en blanco. ¿Por qué lo digo? Porque muchas ocasiones
nos llega nos llega el caso, nos llega el brief, nos llega ese reto creativo y no sabemos por dónde empezar, sea desde el diseño gráfico, sea desde la redacción creativa, desde la estrategia, desde el concepto. No sé por dónde iniciar, qué hago, por dónde cojo. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es esto, que la hoja nunca está en blanco. Ahí cambió la diapositiva, ¿me confirman, por favor? Sí, Felipe. Perfecto, gracias. La hoja nunca está en blanco. La hoja siempre va a llegar con un problema, con una necesidad. Y pongo necesidad entre comillas, porque para mí esto es un eufemismo, porque a la final realmente la palabra es problema. Cuando a nosotros nos llegan brief, necesidades, eso es un problema de marca, eso es un problema que tiene alguna empresa y nosotros a ese problema tenemos que buscarle una solución creativa. Esto es nuestro deber, nuestro trabajo, encontrar el problema y darle una solución creativa. Entonces, la hoja nunca va a llegar en blanco. Y hay que tener claro eso, chicos, que una campaña no debemos abordarla, o generalmente no se debe abordar con una idea. Debemos empezar a raspar, a encontrar, a retar ese brief, a retar ese correo, a retar esa necesidad y entender cuál es esa verdadera tensión que tenemos que resolver. ¿Cuál es ese problema puntual que tiene la empresa? Y a veces tenemos que incluso retar al cliente, retar el brief y decirle, no, mira, esto no es lo que tú necesitas solucionar, es esto, por esto, esto y esto. Debemos siempre que nos llegue ese brief, ese correo, esa necesidad, desmenuzarlo, comérnoslo, saberlo, entenderlo y encontrar ese punto de tensión, ese problema. Ya, cuando tenemos ese problema, la hoja en blanco va a empezar a llenarse sola. ¿Listo? Entonces, cuando nos sentemos en el computador y veamos esa hoja en blanco, paremos un momento y digamos, venga, ¿qué es lo que requiere realmente esta marca? Más allá de la idea, más allá de ser creativo, es desmenuzarlo y decir qué es lo que puntualmente necesitan solucionar y yo lo voy a solucionar de forma creativa. Cuando tenemos ese problema, esa tensión a resolver, ahí sí iniciamos. Ahí sí arranca el punto de partida. Y es encontrar el insight. ¿El insight qué es? Esa verdad humana que estaba ahí, pero nadie había puesto en palabras, nadie había hecho. ¿Listo? El insight no son datos, no son números, no es una frase linda, no. El insight es encontrar esa verdad con que las personas se van a identificar. Yo ya tengo el problema, ahora voy a buscar un insight basado en ese problema. Y ese insight va a ser eso. Con esto la gente se representa, con eso la gente se conecta. Un claro ejemplo que me viene a la mente es cuando uno está fritando tajadas, que uno tiene los ojos puestos en el sartén. Y un momento a otro timbra o suena el celular, volví y ya las tajadas están negras, están quemadas. Ese es un insight. Cuando yo estoy calentando o hirviendo el chocolate y estoy 3, 4 minutos ahí pendiente de que esta vaina no se me riegue, timbraron a la puerta, sonó algo, volteé a mirar y volví y el chocolate está ahí regado. Eso es un insight porque a muchos nos ha pasado. Entonces, después del problema tengamos en cuenta eso. El insight no son datos, no son números, no tengo que complicarlo, todo lo contrario, tengo que simplificar el proceso, mi estructura creativa, y es encontrar ese insight que yo diga, la gente se va a entender con esto, porque a muchos les ha pasado. Un claro ejemplo de un insight es el meme. ¿Por qué un meme conecta tan rápido? Porque no necesita explicarse, porque la gente dice, sí soy, la gente se ríe, la gente dice, me ha pasado, la gente etiqueta, la gente dice, mira, este eres tú. Y aquí pongo un claro ejemplo. Yo intento sacar una toallita húmeda, mientras tanto las toallitas húmedas. No abandonamos a los nuestros.
¿A quién no le ha pasado que vamos a sacar un pañito y nos salen 3, nos salen 4? La gente se conecta rápido, es por eso. Y ese es el insight, el meme. Lo que la gente dice, sí, es eso me pasa a mí todos los días. Y son verdades que están ahí a los ojos, en la punta de la nariz, pero a veces no lo vemos. Y a veces tenemos que empezar a ejercitar ese músculo creativo que nos da esa sensibilidad de encontrar insights. ¿Listo? Tenemos el problema, tenemos el insight. Cuando llegamos del insight, podemos pasar, ¿qué? Al concepto. ¿Qué es el concepto? Es esa frase estratégica que da el camino creativo de toda la campaña. ¿Listo? Es la que me da la que me ayuda a que haya una coherencia durante toda la campaña. Es esa madre, es esa sombrilla de donde yo tengo que sacar absolutamente todo. Por eso pongo aquí, es el camino creativo de la campaña. ¿Listo? El concepto generalmente debe tener una estructura entre racional y emoción. Yo tengo que despertar una emoción. Yo tengo que despertar una emoción con una frase de 3, 4 palabras. Y tiene que ser una frase muy fuerte, una frase que tenga cadencia, que suene bien. No es un eslogan, es un concepto, es una frase que ese es como ese foco, cuando el barco se está perdiendo y vuelve a mirar el foco y dice, hombre, el camino es más hacia allá, es hacia la izquierda, es hacia la derecha, porque eso pasa. Nuestras mentes creativas se empiezan a ir y a tener detonantes y detonantes y detonantes, y uno se empieza a alejar de ese problema, uno se empieza a alejar de ese insight, pero ¿qué tengo que mirar yo? Esa frase, ese concepto, esa luz que me va a volver a traer al camino creativo. ¿Listo? Generalmente los conceptos debemos pensarlos también que sean versátiles. ¿A qué me refiero con versatilidad conceptual? Un claro ejemplo es el lugar equivocado. Banco de Vivienda tiene un concepto versátil que es, estás en el lugar equivocado. Y basado en ese concepto es tan versátil que yo le puedo poner un reportero, que fue Ricardo Jorge hace unos años, ahorita es un hotel, pasado mañana puede ser otra cosa, y es eso, estar en el lugar equivocado. ¿Vale? Ese concepto es el que tenemos que pensar tanto, porque es el que nos va a alinear el camino creativo. Chicos, entonces por eso hago tanto énfasis. Aquí hay que parar un poquito, hay que frenar y decir, ¿cómo conceptualizo ese insight? Entonces volvamos al meme. El meme de las toallitas húmedas, mientras tanto todas las toallas húmedas, yo saco una y salen 3. Pongámosle un problema. Yo soy pequeñín, yo soy Huggies, yo soy pañitos ambiente, y le dicen al creativo, chicos, necesito diferenciarme en el mercado, porque la gente ya tiene tanto por escoger que no nos están escogiendo a nosotros. Necesito diferenciarme de algo. Ese es el problema. Unos pueden pensar, uy, entonces vamos a cambiar el color, vamos a hacerle un rebranding, No. Hay que pensar en escudriñar y encontrar el problema. ¿Cuál puede ser el problema? Todas las toallitas son húmedas, todas las toallitas tienen el mismo tamaño, la misma forma. ¿Cómo me diferencio yo? Ese es el problema. ¿Cómo lo va a solucionar? Con un insight. Ahí es donde uno encuentra ese insight de, venga, no nos metamos con el color, no nos metamos con absolutamente nada, metámonos con esto. Y es que al yo sacar una toalla, salen 3. Con eso me voy a diferenciar yo. Y ese es el problema que yo voy a solucionar con este insight. Ahora, ¿cómo vuelvo ese insight? Una frase poderosa, un camino creativo, un concepto. Puede ser, no sé, aquí se puede venir como todas para uno, pero una para todo. Ese puede ser un camino. Todos para uno, pero uno para todo. Con una basta. Hobby. Listo. Y cambiamos el empaque, ahora va a salir de a uno. Bueno, ya entra como todo el tema de
de estructura para que realmente Huggies o pañitos ambiente me ayuda, que sacando una, me salga solo una y no 3. Listo, ya tuve el problema, ya tengo el insight, ya tengo el concepto. Luego del concepto, ya puedo empezar a pensar en ideas. ¿Cómo vamos a hacer que ese concepto viva de forma creativa? ¿Cómo vamos a darle vida a ese concepto? ¿Cómo vamos a hacer para que el concepto se vea plasmado en una idea, en la calle, en la red social, en una experiencia, en televisión, en una revista, bueno, en cualquiera de los canales? ¿Cómo llegamos a esa idea? ¿Cómo vamos a hacer que esto viva? Aquí tenemos muchos caminos y es jugar con metáforas, jugar con escenas cotidianas, jugar con símbolos visuales. Entonces, siguiendo el camino de las toallitas, yo puedo pensar, listo, juguemos con una metáfora. Tengo el concepto que es todos para una, pero una para todo. ¿Cómo viviría este concepto en la sociedad? Olvidémonos de los pañitos, y a veces aquí entra como el pensamiento no lineal, y es eso, no pensemos en pañitos. ¿Cómo viviría el todos para una, pero uno para todo en la sociedad? Yo veo un par de amigos o de amigas, de pronto motivándolo a que venga, sáquela a bailar, o sáquelo a bailar, o me imagino un grupo de amigos, niños y niñas golpeando a la puerta para acompañar a ese niño, a esa niña, para que la mamá lo deje jugar. Hey, Juanito o Juanita puede salir a jugar. Yo empiezo a ver cómo ese concepto puede vivir en la sociedad, o cómo puede ser bajo una analogía. Entonces, los colores, 12 colores, pero cuando falta uno empieza a verse vacío. Entonces, la idea es no ser literales al concepto. Entonces, por eso les digo, cuando ya tengan el problema, tengan el insight, tengan ese concepto, empiecen a ver diferentes ideas, pero no literales. Háganse en esa pregunta, ¿cómo viviría o cómo se vería este concepto en la sociedad? ¿O cómo se vería este concepto en un símbolo? Y yo empiezo a bajar un símbolo, el corazoncito que se hace con los dedos, o cogerse de la mano, ¿listo? ¿En qué momentos podría vivir? Bueno, esto es el parche, esto es la gente que anda junta, eso es el todos para uno, y el uno para todo es gente que anda unida, es gente que sabe que cuentan con el de la derecha, el de la izquierda, el de arriba, el de abajo, el que anda en combo. ¿Listo? Insisto, para las ideas, háganse en esa pregunta. ¿Cómo viviría mi concepto en la sociedad, en un símbolo, en un momento? ¿Listo? ¿Cómo lo exagero? Que es lo que viene Ricardo Jorge. Entonces, el lugar equivocado, listo. ¿Cómo viviría el lugar equivocado en el mundial? No, pues llevémonos el lugar equivocado. Es esa persona que quizá cree que hace algo, pero no nació para eso. O es esa persona que dice, estamos con la vieja Gloria, y traes a una señora Gloria, como que no entiende ciertas cosas. Hey, estás en el lugar equivocado, esto no es lo tuyo. Pero a eso me refiero con pensar más allá y tener ese pensamiento no lineal, no literal. ¿Listo? Jueguen mucho con eso, con metáforas, con escenas cotidianas, con memes, y verán que eso empieza a hacerles un detonante, como un efecto dominó en la mente, y empiezan a traer ideas diferentes, disruptivas, ¿vale? Cuando tenemos la idea, hay algo puntual, y es cómo la ejecuto. La ejecución es un punto importantísimo, porque acá se puede romper todo. Porque una buena idea mal ejecutada muere. Una buena idea con una mala ejecución nunca sale, nunca se entiende. Entonces aquí o la rompes
en el buen sentido de la palabra o la rompes en el mal sentido de la palabra. ¿Listo? Ejecutar no es repetir lo mismo en todos los canales que yo tengo. En digital, en BTL, en ATL, en Shopper, no. Es adaptar esa idea a los diferentes canales que tenga esa marca. Si esa marca dice, yo quiero salir con esta campaña solo en redes sociales, listo. ¿Cómo adapto las redes sociales para que esto se ejecute? O quiero hacer 360, ATL, BTL y digital, listo. ¿Cómo adapto esto? ¿Vale? La ejecución, siempre tenemos que pensar en ese canal y en la emoción que yo quiero despertar en las personas cuando vean ejecutada la idea, la campaña. Yo quiero que se rían, yo quiero erizarles la piel, yo quiero hacerlos llorar. Ah, bueno, listo. Entonces en la ejecución, si quiero ser emocional, si quiero erizarlos, voy a poner una voz así, súper emocional, una música así, una persona así, un perrito de esta forma. Nosotros, sea cual sea lo que queramos hacer, como publicistas, como comunicadores, como mercadólogos, contamos historias. Nuestra tarea de pronto es hacer reír a esa persona que iba estresada y vio una pauta de nosotros, vio una campaña de nosotros y se rió. O esa persona que está supremamente aburrida y vio una pauta de nosotros y fue el punto de quiebre para que llorara, fue la excusa. Nosotros despertamos y tocamos emociones. Y eso está en la ejecución. ¿Listo? Yo quiero que la gente se ría, que la gente llore, que la gente se quede pensando, que la gente quede en expectativa. ¿Listo? Siempre en la ejecución pensemos en eso. ¿Qué emoción voy a despertar yo? Y todos los canales deben tener un hilo conductor. La campaña no puede hablar en rojo en digital y después en verde en BTL y después azul por allá en ATL. No, yo debo tener un hilo conductor, que lo que iba por la calle, vi un paradero, vi una valla y encontré un mensaje y luego me metí al celular y encuentro ese hilo conductor entre, bueno, yo esto lo vi ayer en la calle y hoy estoy viendo el mundial, viendo el partido y me sale una pauta y digo, vea, ese es el hilo conductor. ¿Listo? Hay que saberlo ejecutar. Digamos, en digital, yo quiero generar una emoción desde el reel. 15 segundos de un video divino donde la gente se rió. Uf. Y luego voy a hacer un post, algo estático, con el que voy a reforzar el mensaje. Y ahora necesito que la gente interactúe rápido, entonces voy a subirme una historia. Empiezo yo a adaptar los diferentes formatos del canal para algo puntual de la campaña. ¿Listo? Ahora voy a coger esta y lo voy a volver una experiencia tangible con una activación de marca en el centro comercial. Entonces, las personas que lleguen en parche y nos digan el Santo y Seña, Huggies, todos para uno, uno para todos, les voy a dar muestra de producto y adicional van a poder participar por unos termos. Empiezo yo a hacer esa transmedia, que es conectar diferentes canales en la ejecución, ¿vale? Siempre piensen en eso. Al momento de ejecutarlo, con pinzas, porque es ese momento que le van a dar luz a ese hijito, a esa idea, a ese concepto, a ese insight. Y recuerden eso, ¿qué emoción voy a despertar con esto? Con esta pieza estática, ¿qué emoción voy a despertar? Con este reel, ¿qué emoción voy a despertar? Y ahí el camino se les va a dar solo para la ejecución. ¿Listo? Por eso, esto ya voy culminando, quiero que entendamos algo todos, y es que la hoja nunca está en blanco.
Nunca está en blanco cuando tenemos una estructura creativa. Las ideas van y vienen, las ideas llegan, la creatividad llega, pero siempre tenemos que tener, y hay diferente tipo de creatividad, ¿listo? Todos los que estamos aquí tenemos diferentes tipos de creatividad, pero debemos tener una estructura clara. Y esto es lo que, este slide para mí es uno de los más importantes y es el que resume todo. Quería dejárselos así, es la estructura creativa con la que yo debo abordar cualquier campaña. Yo debo tener una estructura, no puedo improvisar, no puedo empezar con la idea o empezar pensando en la ejecución. No, venga, yo tengo que identificar el problema. Ese problema tengo que bajarlo a un insight, a ese meme, a esa verdad con la que todos se van a conectar. Y ahora, ¿cómo bajo ese insight a ese concepto fuerte? Recuerden la analogía del barco y la luz. Es ese concepto que me va a dar a mí el camino cuando me pierda, porque como creativos vamos a perdernos un montón. Luego ese concepto, listo, la idea. ¿Cómo bajo esta idea como una metáfora? ¿Cómo viviría ese concepto en la calle? ¿Cómo viviría ese concepto en un grupo de amigos, en un contexto de amistad? ¿Vale? Y en la ejecución. Siempre y cuando tengamos esta estructura, créanme que la hoja en blanco nunca va a llegar en blanco. Siempre vamos a tener un camino por donde coger, una estructura por donde empezar a abordarlo. ¿Vale? Esto se los digo y vuelvo a lo que les dije al principio. Aplica para cualquiera de las etapas profesionales en las que estemos ahorita. Si yo estoy como estudiante iniciando mi carrera, tengo un trabajo, venga, ya sé por dónde, un trabajo académico, ya sé quizá por dónde empezarlo a tener. Voy a abordarlo desde acá, desde una estructura. Esta es la parte racional de la creatividad y es la estructura. Ya lo emocional llega cuando empezamos a pensar en el insight, en el concepto, en la idea, en la ejecución. Eso es emoción. Pero la estructura es la parte racional que tenemos que tener en nuestro cerebro. Es esa parte, ¿cómo voy yo a estructurar la campaña? ¿Listo? Tengámoslo en claro. Entonces, me llegó el trabajo académico. Ok, lo voy a abordar desde acá. Estoy medianamente a graduarme. Fácil, o sea, yo a veces para pasar la hoja de vida, te piden a ti, venga, ¿qué ha hecho? Muéstrame un book. Muéstrame su creatividad. Ok. Fácilmente nosotros podemos, estoy en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, sexto, no importa el semestre. Puedo coger cualquier marca, le puedo crear cualquier problema y se lo puedo solucionar con esta estructura. Puedo coger a Coca-Cola, puedo coger a Alpina, puedo coger a Ramo, una marca con la que se identifiquen y ustedes mismos desde ese ejercicio lo hacen. Ok, a Coca-Cola le voy a buscar un problema. Y ese problema se lo voy a solucionar creativamente con mi estructura, monto mi caso y ya tengo algo que mostrar cuando vaya yo a pasar mi hoja de vida. Porque ¿qué pesa más? Y se los digo yo que he estado en la industria, tanto en agencia creativa como directamente en in-house de marca. Pesa más cuando llega una hoja de vida y un book. Más que con cantidad, llega con calidad. Llega con 3, 4 y fácil yo les puedo preguntar, ven, ok, ¿trabajaste con Coca-Cola? No, esto yo lo hice solo. Ok, me estás mostrando tu estructura creativa. Esta chica o este chico tiene estructura creativa, sabe abordar una campaña. Ya todo se va puliendo en el camino, pero es importante que uno mismo empiece a hacer eso, como que listo, a mí me encanta Alpina. Voy a buscarle un problema y lo voy a solucionar. Ok, listo, bajo este insight, me gustó lo que hice, ok, lo voy a montar en mi book para cuando yo ya vaya a pasar hojas de vida. Ahora, si yo ya estoy pasando hojas de vida y me llaman, generalmente las ofertas llegan con un caso y le dicen a uno, ok, Felipe, me gusta tu hoja de vida, me gustó tu entrevista, te voy a compartir un caso para que me lo soluciones. Y llega con eso. Agua Brisa necesita
posicionar su nueva marca de agua de gas con sabor a manzana. Ok, bueno, tengo que tener ya una estructura y lo abordo desde acá. ¿Listo? Y ya en el ruedo, ya cuando estemos trabajando juntos, seguramente nos encontraremos en el camino, va a llegar esa hoja, ese primer brief, y van a decirle Andrea, Andrés, Paola, Juan, Carlos, Marcela, miren, este es su primer proyecto, sácalo. Mi hoja en blanco, me conecto, abro Word, abro Illustrator, C, blanco. Ok, la hoja nunca llega en blanco. Voy a leer bien el brief, voy a leer bien el correo, voy a entender el problema y arranco. ¿Listo, muchachos? Esto era lo que yo les quería compartir. Realmente lo hice basado en mi insight, y es que yo pasé por eso, del miedo a la hoja en blanco. Y esta es la solución, y quería compartírselas, chicos, porque es algo que con el que nos enfrentamos en el día a día. A hoy yo también me enfrento diario con la hoja en blanco. Me llegan brief, me llegan correos y digo, ¿por dónde arranco? Siempre pienso con mi parte racional. Empiezo con mi parte racional y es la estructura, el problema. ¿Listo? Con esto culmino, chicos. Les doy la palabra. Espero les haya servido, les haya gustado. Traté de ser muy, muy práctico para que lo consumieran, lo digirieran bien, sin palabras técnicas. Y realmente, créanme que cuando nosotros encontramos ese camino, la hoja en blanco, hola, buenas tardes, la hoja en blanco empieza a ser nos empieza a emocionar. La parte racional se empieza a emocionar y uno empieza a disfrutar ese primer momento de abordaje de la campaña. Bueno, chicos, ya con esto culmino. Felipe, muchísimas gracias de verdad por todo el conocimiento que nos has brindado, cómo desde tu experiencia nos has mostrado esa ruta clave para poder desarrollar todo ese trabajo, esa estructura creativa. Quiero dar un espacio de unos 5 minutos. Si los estudiantes tienen inquietudes, alguna pregunta que esté directamente relacionada con el tema o que le quieran hacer directamente a Felipe, aprovechemos el espacio. Claro que sí, aquí estoy abierto a responder. ¿Pregunta, chicos? Por acá hay una manito levantada de Stephanie Giovanna. Stephanie. Profe, buenas tardes para todos. Sí, tengo una pregunta para Felipe. ¿Tú tienes de pronto algunas referencias de canales de YouTube donde nosotros podamos de pronto ir desarrollando esta habilidad? Stephanie, sí, claro, yo le puedo compartir a Raúl. Ahorita no los tengo a la mano porque no pensaba compartírselos, pero les puedo compartir algunos enlaces de YouTube y algunas páginas en donde yo encuentro estas estructuras, donde veo casos que ganan premios en Cannes, casos que ganan premios en EFI por productividad. Eso inspira, son esas referencias que sirven. Stephanie, es muy, muy, muy importante eso que acabas de decir. Gracias por traerlo a colación, porque la creatividad es eso, es inspirarse en otros. Exacto. También te recomiendo de pronto páginas, porque pues yo generalmente entro como algunas, pero generalmente no son en español y siempre ayudan muchísimo para cuando vamos a diseñar. Total, Stephanie. Déjame entonces, yo le comparto a Raúl, y Raúl, tú me haces el favor y se lo compartes si me ayudas, por favor. Tú que debes tener los contactos de todos. Yo les dejo unas páginas que son mi alimento diario. ¿Tienes ahí de pronto en el chat que nos puedas compartir tu LinkedIn? Te seguimos y ahí pues si quieres te vamos preguntando. Total. Mira, ya se los comparto aquí. Ahí aparece mi LinkedIn. También cualquier duda, todo, ahí estoy
Presto. Muchas gracias para Muchas poderles compartir el material que Felipe nos va a enviar. Entonces, es importante que por favor diligencien el formulario de asistencia para así mismo poder tener los datos de ustedes y poder tener una comunicación directa con las personas que participaron de este evento. Hasta el momento solamente se han registrado 4 personas de 32 que participaron en este conversatorio, de 90 que se habían inscrito. Yo le había dicho a Felipe, tenemos un número bastante llamativo, se lo dije esta mañana, pero bueno, no todos aceptaron o no por alguna tal vez no pudieron conectarse, es válido, pero igual aquí estamos los que realmente pues estamos interesados en aprender y sobre todo en fortalecer ese conocimiento. Felipe, yo tengo una pregunta. Siempre se habla desde el proceso de construcción de identidad de marca, de poder definir una personalidad, ¿cierto? Que esté realmente ligada y que permita de alguna manera poder identificar la marca. ¿Qué tan conveniente es desarrollar campañas que se salgan un poco de ese foco identitario de la marca? Por ejemplo, tenemos una marca que es seria, que es una marca elegante, que es una marca exclusiva y que de alguna manera hemos manejado una comunicación un poco lineal. ¿Qué tan conveniente es cuando tomamos la decisión de ser disruptivos y empezamos a generar campañas que realmente se salen de esa línea de identidad que ya el cliente ha estado acostumbrado a ella? Raúl, esa pregunta creo que conlleva un grado de responsabilidad grande. Nosotros debemos tener claro cuál es ese arquetipo de marca con la que estamos trabajando. Y nuestro deber es cuidar las marcas para las que trabajamos. Entonces creo que también depende del punto en el que esté la marca, en donde yo me puedo arriesgar. Si estoy en un punto de posicionamiento de marca, yo no lo veo responsable o conveniente hacerlo y salirme un poco, porque estoy posicionando el arquetipo de mi marca, el tono de mi marca. Estoy diciéndole al mundo, mira, este es Felipe, tengo barba, tuteo y me gusta el fútbol. Entonces no puedo salir mañana, mi segundo día en la tierra, diciendo, soy Felipe, pero ya ahora solo tengo bigote y me gusta el voleibol. Empiezo yo a tener eso. Entonces, cuando estoy en ese punto de posicionamiento de marca, creo que tengo que ser fuerte y armarme mucho del arquetipo de personalidad de mi marca. Ahora, si ya yo tengo un bagaje, puedo retarme a eso. Puedo retarme a ser un poco más disruptivo, porque ya tengo un posicionamiento, ya me conocen, ya es Felipe. Y ahora soy Felipe, juego fútbol, pero también me estoy metiendo en el voleibol. Ok, aquí yo ya puedo empezar a retar un poquito mi arquetipo y empezar a meterme en otro. Empezar a ser un poquito más disruptivo. Si siempre he sido muy racional, hoy ya quiero ser rebelde. Banco de Bogotá lo hizo hace poco. De hecho, lo está haciendo ahorita el Banco Popular. Banco de Bogotá venía muy racional, muy juicioso, y ahorita ya empezó a ser totalmente diferente, más fresco, más disruptivo. Y yo creo que esa es la necesidad del negocio. Cuando mi marca, y eso lo digo, mi marca empieza a no evolucionar, se empieza a convertir en una marca vieja, donde solo, vamos a el Banco Popular. El Banco Popular empezó a tener ese lío y era, pucha, o sea, ya es solo el banco de pensionados. Entonces llega el chico, la chica de 20 años, mira, abre tu cuenta de nómina. No, yo quiero desconectarme con el banco fresco. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ok, empiezo ya a ser un poquito más disruptivo, me reto y empiezo a hacer paulatinamente, con mucha responsabilidad, a salirme un poco del tema de mi arquetipo de marca ya. Entonces, para responderte, creo que depende del punto en el que esté la marca. Si estoy en un punto de posicionamiento, yo no lo veo muy responsable hacerlo, porque tenemos es que cuidarlo. Si ya estoy en otro punto,
creo que sí, sí es válido. Y eso le gusta a los clientes, retar los briefs. Mira, salgámonos un poquito haciendo esto, claramente, con una estructura, que era lo que ya hablamos. Vale, Liceo, Felipe, muchísimas gracias. De ahí la importancia de construir ese valor de marca, que haya una historia, que haya una identidad que haya logrado ser relevante para los consumidores, para el cliente, y ya posteriormente entrar a jugar dentro de esos arquetipos que tú nos mencionas para poder lograr algo de innovación también que resulte atractivo para los clientes. Total. Y ellos buscan eso, y eso se lo digo a todos. O sea, a veces las marcas, yo tengo un problema, pero necesito es esa mente creativa que venga y me sacuda un poquito. Mira lo que es capaz de hacer tu marca. Uf, ok, gracias. Siempre y cuando esté argumentada, claramente. Pero Ok, vale, listo, Felipe, muchísimas gracias. Y Felipe, antes de finalizar, ahora que estamos con toda esta tendencia de desarrollo de las herramientas de inteligencia artificial que nos permiten, de alguna manera, poder generar ideas, poder generar contenido, ¿cómo, y esto desde el aspecto aquí personal de tu trabajo, de tu profesionalismo, tu experiencia, cómo integras ese proceso creativo sin que se pierda la esencia y dentro de eso también el pensamiento estratégico, que no haya como una confusión frente a eso? listo. Yo creo que la IA nos ayuda en algo. Hay un meme alguna vez, una frase chistosa que dije, que leí, y era el día del publicista decía, feliz día para los que viajan en el tiempo porque todo era para ayer. Y eso es de ahí, o sea, te puede llegar a las 4 de la tarde algo y te dicen, mira, ok, ¿y esto para cuándo? No, para ayer. Uf, ok, todo es así. Entonces creo que la IA nos ayuda mucho a optimizar tiempos. Es decir, a sacar esos sesgos que nos abruman y estoy contra el tiempo, ¿no? La IA nos va a ayudar mucho cuando la IA la ponemos a trabajar para nosotros. Creo que ahí no se pierde la esencia, Raúl. Es decir, cuando yo digo, voy a optimizar mis tiempos, con ChatGPT o con Gemini o con MidJourney o con Flow, sacando ideas, sacando la imagen, sacando distintos conceptos. Entonces creo que la IA nos puede ayudar mucho, pero la sensibilidad está en nosotros. Hay que saber promptear, sí, pero hay que saber promptear desde la sensibilidad, desde ese insight, desde ese problema que yo identifiqué. Creo que la IA nos ayuda mucho en eso. Ok, lo que era para lo que yo antes me demoraba sacando 5 horas, ahora lo puedo sacar en 1 hora. Si yo desde la sensibilidad, desde ese insight que logré identificar, lo prompteo, hey, me he dado cuenta que la leche y el chocolate siempre se derrama, es una realidad en Colombia. Tengo esta campaña y quiero crear una olleta o una olla que timbre cuando está a punta o cerca de hervir el chocolate. ¿Qué caminos creativos me darías? ¿Qué concepto me darías para bajar este insight en una frase conceptual? Ya, o sea, ChatGPT pues claramente se alimenta y me baja varios caminos. Yo puedo coger uno, lo raspo y voy. Eso es lo que hago yo y eso es lo que hace mi equipo. Eso es lo que nos sentamos y humanamente empezamos a rayar insights. Ah, mire, esto me pasó ayer, esto me pasó antier. Ah, ok. Rompiémoslo y ya. Pero yo creo que ahí está el equilibrio. No abordar desde la IA, sino abordar desde la sensibilidad. Y somos artistas, todos aquí, Madeline, Jair, Angie, Stephanie, todos somos artistas y por ende somos sensibles. Por eso somos más sensibles que quizá otras personas, más emocionales, lloramos viendo una película, reímos escuchando esto. ¿Por qué? Porque somos sensibles, somos artistas. ¿Y cómo vamos a perder esa sensibilidad abordando un proyecto desde la IA? Más bien, cojo mi sensibilidad, mi insight, mi problema, y la pongo en ChatGPT, en Gemini, y
nos ahorra ese camino y nos quita un peso de encima, que es el tiempo. El tiempo siempre está aquí. El tiempo me respira en la nuca, Marce. Felipe, definitivamente aquí algo importante, optimización del tiempo, pero no dejar a un lado la humanización en los procesos. Eso es importante. Y como docente, yo te voy a compartir, nosotros tenemos que, dentro del desarrollo formativo de los estudiantes, ellos trabajan la entrega de un proyecto que desarrollan de tipo práctico, y te voy a ser muy sincero, resulta muy desconcertante dentro de mi ejercicio cuando empiezo a evaluar y empiezo a identificar proyectos y trabajos hechos 100% con IA. No hay nada, ni un rasgo, ni una línea humana en el que hayan puesto de alguna manera su talento, su creatividad para el desarrollo de la propuesta, sino lo que planteó la IA, así lo trajeron, con los errores, tal como lo mostró, montaron el proyecto y lo entregaron. Y me pregunto, ¿cuáles son los profesionales dentro de esto de la rama, de la disciplina de la publicidad y el mercadeo que se están formando? Que debe haber un compromiso también clave aquí, fundamental, para que sean conscientes de que no podemos dejarle todo a la inteligencia artificial, sino que nosotros también tenemos que trabajar, involucrarnos dentro de la construcción de cada uno de esos proyectos. Total, Raúl. Y les voy a comentar algo que me pasó hace poco. La creatividad es un músculo. Cuentas el gimnasio. Tengo que trabajarlo diario para poder tener un buen brazo, una buena espalda. Es un músculo que hay que trabajar. La creatividad es ese músculo. ¿Qué pasa? Cuando uno empieza a depender de la IA, me los digo a todos en verdad, el músculo no trabaja. Y la creatividad se empieza a aplanar. Todos somos creativos. Todos. Pero nosotros tenemos que trabajar ese músculo creativo para llegar a ideas que otros no. ¿Sí? Para llegar a la misma idea a la que llegaría quizá una persona que está 100% metido en números, un contador, que también él es creativo porque vaya y haga un informe de pérdidas y ganancias. Necesita mucha creatividad para poder llegar a hacer eso. Pero nuestra creatividad es otra. Y tenemos que trabajar ese músculo creativo. ¿Por qué? Porque llega un momento en que ustedes van a tener un brainstorming o una entrevista donde les van a decir, venga, ¿ustedes qué harían si pasa esto y esto? Ahí, en caliente. No vas a tener un ChatGPT. Para allá va el mundo, sí, o sea, la IA tenemos que usarla. O sea, y es muy bacano saber usarla, pero siempre abordemos desde lo humano, desde la sensibilidad. Chicos, ¿por qué? Porque eso nos estimula ese músculo creativo. Y al momento de yo poder hablar con un cliente, si emprendí, si creé mi propia agencia, puedo decirle a un cliente, mira, esto lo podemos hacer así. ¿Por qué? Porque la misma creatividad yo ya la tengo trabajada. Pero si nos volvemos dependientes de la IA, créanme que saldrán cosas bonitas, pero el que está perdiendo es uno. Y llega el momento de la vida en que en el face to face se va a notar eso. Creo que hay una manito levantada. Sí, está Lady Dayana con su manito levantada. Lady, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, profes. Bien, gracias a Dios. Yo entiendo lo que ustedes dicen y también entiendo lo de los muchos compañeros que no se esfuerzan. La IA es un acompañamiento para todas las empresas, tanto la de contabilidad como la de sistemas, como la de publicidad. Todos dicen que vamos a ser reemplazados por la IA. Entonces, ¿qué tenemos que aprender nosotros como estudiantes? A trabajar con ellos de la mano. Por ejemplo, la IA lo ayuda a uno mucho a estructurar nuestras ideas. Si yo tengo 5 o 6 ideas, él me va a empezar a decir, esta me gusta o esta descartémosla, esta es demasiado amplia para el tema que van a manejar. Entonces es como eso, tanto en creatividad como en todo. Si que estamos en una entrevista, es verdad, la IA no nos va a acompañar. Entonces, si le dejamos toda la IA, perdemos el año cuando estemos en una empresa, cuando estemos en un trabajo, todo va a salir, ustedes lo notan y muchos profesores nos han dicho, yo lo voy a notar,
pero si aprendemos a trabajar con ella, a manejarla, a darle nuestro propio mensaje a dónde queremos llegar, ella nos va a saber guiar también. Somos como los dos de la mano. Sí, totalmente de acuerdo, Lady. Es esa, cuando la IA trabaja para nosotros, fluye, me optimiza tiempos, estoy contigo en contabilidad, en creatividad te optimiza tiempos, muestra caminos. Entonces es saber trabajar desde ahí, pero abordar, insisto, les sugiero primero desde lo humano, se van a dar cuenta. Felipe, muchísimas gracias. Creo que vamos a dar por finalizado ya este proceso porque sé que tienes una reunión en este momento y que estamos prácticamente sobre el tiempo. Y de verdad quiero agradecerte en nombre de la Corporación Unificada Nacional CUN por aceptar esa invitación, por traernos de una manera muy cercana, muy sencilla y dentro de esto muy práctica y muy real frente a todo lo que está asociado directamente con este proceso de construcción de campañas que muchas veces nos llenan de incertidumbre porque no sabemos si realmente nos van a resultar exitosas. Pero dentro de esto es importante tener en cuenta de que hay un proceso, de que hay unas fases, de que hay unas etapas que nosotros debemos tener en cuenta para poder desarrollar ese esquema, para poder desarrollar esa creatividad clave que realmente resulte atractiva para el mercado con las propuestas que nosotros estamos entregando. Felipe, de verdad, nuevamente, muchas gracias. Apreciados estudiantes, importante, por favor, antes de irnos, que diligencien el formulario. Solamente hasta ahora tenemos 24 estudiantes de 34 que habíamos inicialmente, ahora vamos en 29. Estos espacios académicos son de ustedes y para ustedes, realmente. El objetivo, siempre lo he mencionado, es generar un fortalecimiento, que haya una articulación entre lo que nosotros como docentes les enseñamos desde lo conceptual, pero cómo nos salimos también de la caja cuando escuchamos realmente la experiencia de profesionales que realmente sí están involucrados dentro del sector y que han tenido una experiencia, un conocimiento amplio, porque han desarrollado propuestas que realmente han resultado exitosas o no tan exitosas, porque todo eso también se aprende. Felipe, muchísimas gracias, apreciados apreciados estudiantes. En una nueva oportunidad, nuevamente estaré enviándoles correos invitándoles a estas actividades para que ustedes se unan, participen y aprovechen realmente estos espacios de formación. Raúl, a ti y a todos, muchísimas gracias. Cualquier cosa que necesiten, pues ahí son toda la disposición. Gracias a ustedes por el tiempo, por escucharme. Espero haya sido de su agrado, que les sirva una que otra cosita. Y nada, ahí estaremos en charlas. Vale, que envíen emojis, que reaccionen estos muchachos que están como muy tímidos. Va, listo. Vale, listo, Felipe. Feliz tarde para todos, muchachos. Muchísimas gracias a los dos. Feliz Muchas tarde. gracias. Gracias, Felipe, muchas profe. gracias. Gracias. Muy interesante la charla, profe, gracias. Chao. Vale, muchachos, feliz tarde para todos. Chao, profe.